verbo navega en la palabra, y la palabra llega a puerto, al pie de la letra. Comenzamos. Buenas tardes, amigos, ¿cómo están? Soy Patricia Velasco y me da mucho gusto saludarlos una tarde más al pie de la letra. Buenas tardes, Víctor Clavellina. Muy buenas tardes. Galileo Contreras, buenas tardes. Buenas tardes. Ya sabe que estamos al pie de la letra en la vuelta número 19 que le damos al abecedario. Tenemos un programa especial con un invitado muy querido que le presentaremos más adelante. Vamos a hablar de su novela, él es Ismael Loza, que nos trae su novela El Anzuelo, y más adelante estará aquí con nosotros para platicarnos de ella. Ya sabe la dinámica, usted elige el editorial cada semana, usted eligió la semana pasada hablar de Destino, y pues ese es el editorial de esta tarde, pero de una vez le vamos dando las opciones para la letra E. Epifanía, Epicúreo o Eternidad. ¿De qué quiere que hablemos la próxima semana? Usted decide. 3030-5307 o en nuestra fanpage al pie de la letra. Ahí puede votar por cualquiera de estas tres opciones para que tengamos hilo conductor la próxima semana. Epifanía, Epicúreo o Eternidad. Yo prefiero que gane Eternidad. Eternidad es una muy buena opción. Es una opción demasiado eterna. Mejor Epicúreo, yo lo preferiría. ¿Sí? Más placentero. Bueno, pues veamos, porque los que deciden son nuestros amigos, así que ya saben que pueden hacerlo a través de nuestra fanpage o vía telefónica. Y también, si usted hace esto o responde a la pregunta que le vamos a hacer, pues se lleva un regalo de Literalia Editores. ¿Está listo? Dígame usted, como estamos con la D, ¿quién escribió La Divina Comedia? ¿Quién escribió La Divina Comedia? 3030-5307 o por inbox en nuestra fanpage puede responder, porque si lo hace en el muro, pues ya todo el mundo se va a enterar. No se trata de eso. Se trata de que usted se lleve un regalo, así que hágalo por inbox a nuestra fanpage. Y vamos con el editorial de esta tarde, con esta cápsula que nos preparó Víctor Clavellina. Destino del poeta. Palabras, sí, de aire, y en el aire perdidas. Déjame que me pierda entre palabras, déjame ser el aire en unos labios, un soplo vagabundo sin contornos que el aire desvanece. También la luz en sí misma se pierde. Pues qué buen destino, querido Víctor Clavellina, con nuestro gran Octavio Paz. Sí, de repente olvidamos un poquito esta beta poética que tenía Paz, pero es muy rica, ¿no? Y hablando del destino, creo que ha sido, y específicamente del tema poético, muy efectivo. Y ha sido un tema recurrente en la obra poética de Octavio Paz, ya sea de manera directa o de manera indirecta, pero siempre está hablando de eso, ¿no? Y qué interesante esa forma de hablar del destino del poeta, ¿no? Así es. Porque uno dice, bueno, ¿qué es ser poeta? ¿En qué termina un poeta? ¿Por qué el poeta se dirige a esa meta que es el destino? ¿No hay algo que se le oponga al destino? Esa sería una pregunta ya factible. Parece una pregunta muy filosófica, Galileo. Seguramente sí lo es, y por la misma fuerza de la palabra destino, Así ¿verdad? Es. Y bueno, como les digo, es un tema recurrente en la obra de Octavio Paz, y qué bueno que nos lo recuerdas, Víctor Clavellina. ¿Qué es el destino? Pues precisamente el destino es eso inamovible, ese punto a donde se dirige un individuo. Que parecería inevitable o ineludible, ¿no? Ineludible. Y bueno, el destino dentro de la literatura lo podemos ver claramente en su magnificencia y en su fuerza, sobre todo en las tragedias griegas, ¿no? Así es. Que es donde se plantean
esa forma irrenunciable, ¿verdad?, de dejar o de evadir una tragedia, ¿no? El típico caso de Edipo, ¿verdad? Que por más que hace, por más que lucha, por más que busca evadir el destino, es a través de esas evasiones a los brazos del destino donde cae. Y ya filosóficamente, abordándolo de nuevo, parecería ser el efecto de la causa, ¿no? Que inevitablemente, pues, vamos edificando ese destino a través de cada acción del día a día. Diría un poeta que el hombre es el arquitecto de su propio destino, ¿no? Así es. Es Velarde, ¿verdad? Así es. Pero ese es un destino moderno, un destino donde precisamente el hombre, a través de sus propias acciones, construye su destino. Sin embargo, en los términos pues, más antiguos todavía, podemos decir que el destino lo hace Dios y no el hombre, ¿no? Justamente hablando un poquito sobre el tema del destino y la religión o la creencia sobre Dios, es interesante cómo la cultura oriental tiene muchísimo de esta carga, pero en el tema ya un poquito más católico, de repente se introduce esta nueva idea de libre albedrío que se viene a contraponer un poquito con lo que preguntabas, ¿no? ¿Qué sería la contraposición del destino? Pues esta libertad que supuestamente Dios le da a aquellos que son a imagen y semejanza suyos, ¿no? Claro, ahí hay una responsabilidad del individuo. Sí. Ahí sí es arquitecto. Siempre y cuando no peques. Siempre y cuando no peques, porque aunque peques, tu destino va a ser el infierno. Exacto. Entonces, en ese libre albedrío está un margen muy reducido de decir sí o no, ¿verdad? O el cielo o el infierno, de acuerdo a tus actos, ¿no? Y hay una discusión, no sé si la han abordado en algún momento, en alguna reunión, tertulia o conversación, acerca de que cuna es destino. Eso es también muy, muy claro, sobre todo en las castas. Cuna es destino, precisamente... Creo que más bien se refiere a las castas, porque sí, claro. ya hablando de la cultura occidental y de cómo habitamos este mundo, el mayor número de mortales, sí creo que el libre albedrío interviene en la modificación de tus ancestros, ¿no? Ortega y Gasset trabaja el tema de manera bastante interesante cuando empieza a explicarnos. Realmente no recuerdo todo el tema, pero nos dice que yo soy yo y mi circunstancia. Para salvarme yo, primero tengo que salvar mi circunstancia. Y habla un poquito de esto, de cómo nuestro contexto, nuestra cuna, pues nos viene a determinar, ¿no? Viene a definir quiénes somos. Que ahí es más bien lo contrario, porque está cambiando precisamente las condiciones circunstanciales, ¿no? Una cuna que definiría tu destino, tu vida completa, sería la imposibilidad de poder transformar esa circunstancia, ¿no? Precisamente por eso las revoluciones, por eso los cambios que buscan esa transformación de la circunstancia. Pero en pueblos, por ejemplo, como la India, basados en castas, son socialmente estables, políticamente estables, porque cada quien acepta su condición de cuna, controlables totalmente. El karma es lo que de alguna forma ahí delimita el cambio, ¿no? Y volvemos al tema del miedo, ¿no? Así, el miedo es una forma de control, exacto. ¿no? Y solo me gustaría hacer un pequeño comentario. Sí, las tragedias son un excelente ejemplo del tema del destino en temas de la tragedia griega, pero creo que, por ejemplo, podemos encontrarlo también en 100 años de soledad. 100 años de soledad con este final donde ya las profecías que estaban inscritas en un rollo ya determinaban el inicio y el fin de esta pues familia, ¿no? Y de estas generaciones, y cómo de repente dices, pues no se podían salir de ahí, ya Claro. estaba escrito, ¿no? Claro, hay que beber de las fuentes clásicas, ¿verdad? Para hacer una gran obra moderna. No, sí, claro, claro. Pues ahí está este tema del destino que seguramente vamos a seguir abordando a lo largo del programa, pero mientras tanto le quiero recordar que tenemos, para que usted elija el editorial de la próxima semana, Epifanía, Epicúreo y Eternidad. ¿De qué quiere que hablemos el próximo miércoles? Y bueno, hablaremos y haremos la cápsula correspondiente para introducir el tema. Y por otro lado, si usted se quiere llevar un regalo, díganos quién escribió la Divina Comedia. Está muy sencillo. ¿Se quiere llevar un regalo? Pues responda a través de la fanpage o al 3030-5307.
Mariela Cárdenas vota por eternidad y es el primer regalo de la tarde. Vamos a ir un corte, no le cambie, seguimos listísimos y preparados para sus participaciones aquí en Al Pie de la Letra. Ya regresamos al Pie de la Letra y Mario Robles vota por Epicúreo. Mariela había votado por eternidad, ¿verdad? Sí. Francisco Salcedo responde correctamente, ya sabes que tienes tu regalo. Federico Velasco vota por eternidad y responde correctamente. Ya saben que los que responden correctamente pues se llevan su regalo. Nos comentaba precisamente nuestro querido amigo Mario Robles que en algunos pueblos y localidades se estila que para preguntar a qué te dedicas o cuál es tu oficio te dicen cuál es tu destino, ¿no? Que puede ser el de zapatero, herrero o lo que sea, pero en lugar, así se estila, ¿no? ¿Cuál es tu destino? Y es que pues es la verdad, porque a fin de cuentas ese destino es lo que siempre van a practicar para comer, ¿no? Para seguir viviendo, ¿no? Para estar intercambiando su trabajo dentro del pueblo, ¿no? Entonces, generalmente en las conformaciones o en los pueblos más tradicionalistas, pues se vuelve un poco más invariable la posibilidad de cambiar precisamente de destino, como en una sociedad moderna que de pronto, o más bien en una ciudad, digamos, que de pronto de tantas opciones, el destino puede ser, no sé, infinito, ¿no? Digamos, el destino en el caso de lo que se puede dedicar a alguien, de pronto puede ser un doctor, de pronto puede estar manejando un Uber, ¿no? Ese es un destino, no necesariamente. Es un destino muy moderno, querido Galileo. Pues un destino muy variable, ¿no? En el sentido, y en los pueblos es más invariable. Si acaso lo que te saca, digamos, de un pueblo de tu destino sería la migración. La migración a una ciudad o la migración a los Estados Unidos, ¿no? Sí, la falta de dinero. La falta de las posibilidades de poder estar sobreviviendo bien en su lugar de origen, ¿no? Que por supuesto cualquiera preferiría vivir en su lugar de origen que salir del país o salir del pueblo. ¿Quién ¿no? sabe? Bueno, si hubiera las posibilidades de trabajo, si hubiera las posibilidades de incluso vivir bien sembrando el campo, pues estaría la gente sembrando el campo aquí y no en Estados Unidos. Que Claro. a fin de cuentas repiten su destino, pero en otro que país. no es su tierra. Bueno, Exacto. Miguel Morán vota por Epicúreo. Hay un empate, señores, y responde correctamente. Bueno, ¿quién escribió la Divina Comedia? Fue un poeta italiano. Su obra maestra, La Divina Comedia, es una de las obras fundamentales de la transición del pensamiento medieval al renacentista. Es considerada la obra maestra de la literatura italiana y una de las cumbres de la literatura universal. ¿Quién escribió la Divina Comedia? Yo sé que usted sabe y que si no investiga, pero participe por inbox y denos la respuesta. Tenemos un libro para recomendar esta tarde con D, de Dylan Thomas, Con distinta piel. Este libro un poco hermético al principio, como para comprender de una sola intención toda la obra, pero sumamente interesante. Dylan Thomas, poeta, claro que se nota a lo largo de toda la novela su veta poética y su gran imaginación, ¿no? Así es, ¿no? Es una obra, pues, en verdad corta y muy divertida, ¿no? En todos los personajes que va describiendo de una Inglaterra decadente, ¿no? La manera en la que este adolescente de 20 años decide salir de su ciudad natal para ir a Londres, ¿no? A la gran ciudad, ahora sí, a cambiar su destino, ¿no? De alguna forma. Y sale, y lo primero que hace al salir es, pues, en la noche, cuando todo está en silencio, va a la sala de su casa y empieza a destruir la vajilla de porcelana de su madre y quema la foto de graduación de su hermana
y le rompe la sombrilla a su padre y hace una serie de destrozos increíbles, ¿no? En su propia casa, ¿no? Y mientras va diciendo lo que está y cómo lo va Eso iba, haciendo, ¿no? es la voz del personaje que actúa y la voz del personaje que está pensando cosas al mismo tiempo. Yeah. Y de un renglón a otro, sin nada introductorio de por medio, se brinca de un pensamiento, de la acción del personaje al pensamiento del personaje. Entonces tienes, aquí está pensando, aquí está haciendo, ¿no? Pero cuando uno entra ya a ese caudal, Pati, Por eso digo que de sí. entrada sí tienes que regresarte como Sí. leer las 5 páginas del principio Sí. como 5 veces. Así es. Y ya que te atrapa, entonces con este ritmo entrecortado, con figuras, con metáforas, cómo actúan los personajes entre ellos, cómo se interrelacionan. Y además cómo los retratan, ¿no? Claro. Sin tanta necesidad descriptiva, a través de la poesía, cómo te retrata estos personajes complejos y sombríos, ¿no? Sombríos, eso es muy interesante, que este joven ya desde el principio, digamos, está perdiendo su destino, ¿no? Porque precisamente hace todo lo contrario a lo que le dice su madre. Le dice a su madre, Es pues, muy gracioso el cuida tu personaje. dinero, llega a tal dirección, no veas a ninguna irlandesa en ningún bar de los barrios, vete a tal zona para que puedas vivir. Y de hecho le escribe, ¿no? Le escribe una parte muy cómica donde le dice, mamá, pues mira que estoy con una irlandesa que tiene 3 hijos, que su marido ya la abandonó porque andaba de Cusca, y o sea, todo le dice eso a su madre, exactamente lo contrario, ¿no? Sí. Y si no te preocupes por mi fortuna, porque seguramente pues va a estar conmigo nada más alguna semana. Sí. Pues es muy gracioso, se lo recomendamos ampliamente. Está Con distinta piel de Dylan Thomas, de hecho lo puede encontrar en la red, es fácil de encontrar. Así y es. es rápido de leer y realmente léalo hasta el final porque le va a dejar un agradable sabor de boca. Ahí está la recomendación. Y le voy a dar, miren, fíjense, Xochitl Díaz dice, hola, buenas noches, les escribo, me gustaría que hablaran de eternidad, otro voto para eternidad. El escritor exactamente sí es, estuve a punto de leer la respuesta. Quiero felicitar y saludar muy especialmente al licenciado Ismael Loza, que es una persona a la que quiero y admiro muchísimo. Por favor, salúdenlo de mi parte, te está escuchando, al ratito te regresa el saludo. Gracias y muy interesante el programa. Saludos. Gracias a ti, Xochitl Díaz. Ya tienes un regalo de Literalia. Otro tip, ¿quién escribió la Divina Comedia? El italiano es conocido como il sommo poeta, el poeta supremo. A este autor también se le considera el padre del idioma italiano. Florentino, ¿verdad? Florentino, así es. Y su primera biografía fue escrita por Giovanni Boccaccio, Mira. por ahí, en 1375, por ahí. ¿Quién escribió la Divina Comedia? Yo sé que usted sabe. Filomeno Calzada vota por eternidad. Señores, va ganando eternidad. Luis Alfredo López responde correctamente. Tienen regalo, vamos a un corte. No le cambio porque seguimos al pie de la letra. Ya regresamos al pie de la letra y estamos contentísimos de recibir a Ismael Loza. Muchas gracias. Yo Ismael? estoy encantado de estar con ustedes. Bienvenido. Muchas gracias. En esta beta que, bueno, vienes explotando desde hace... Mira, lo que pasa es que escribo mucho desde hace mucho tiempo. No había escrito novela. Escribí poemas y luego los rompí todos. ¿Por qué? Porque eran malísimos. Ok. Eso es difícil, ¿eh? Sí. Sí, porque los poetas a veces nos sentimos un poco con nosotros mismos y no podemos tirar a la basura lo Sí, que ya nos sirve. eran muy malos, la verdad. Cuento un poquito. No me gusta el cuento porque no le hallo. Es bien difícil escribir cuento. Y tenía ganas de escribir novela. Había escrito, bueno, tantos años en los medios de comunicación, pues guiones Exacto. y cosas de estas. Pero novela, no. Hasta hace un poco me decidí y dije, vamos a escribir. Y te decidiste, ¿eh? Por el anzuelo. Déjenme mostrárselos a nuestro querido auditorio, el anzuelo, que es una trama compleja, Sí, con personajes
muy, muy nuestros. Sí, ¿no? Que hecha en retratan- Guadalajara, Exacto. en muchos bares, en muchos cantinas, en lugares que conocemos, en periódicos que conocemos, porque Exacto. hay ahí un personaje principal que es un periodista. Así es. En la preparatoria donde yo estuve, ¿Y cómo se van entrelazando estos personajes? Porque, digo, obviamente no podemos desligar nuestra vida de lo que escribimos, ¿no? Va intrínseco en la obra que plasmamos y es notorio, pero ¿cómo le hiciste para desarrollar este anzuelo, que es tan amplio y profundo, ¿no? En el tratamiento incluso del México contemporáneo. Mira, es una historia, es un thriller, no es una novela negra, es un thriller, básicamente en cuanto a la estructura de la novela. Empecé como jugando y empecé a escribir y luego, no se puede jugar con esto, me regresé, hice los perfiles de mis personajes, les escribí, etcétera, etcétera. Todo, armé todo un croquis de cómo lo quería. La novela la tenía en la cabeza, pero te diviertes mucho cuando vas escribiendo porque luego aparecen cosas y dejas un poco a los personajes que corran y que hagan sus cosas. Y si te cae gordo, ¿no? Le das, ¿no? Le tundes, lo maltratas y que le peguen y todo. Pero la novela es una historia de amor, esencialmente, en medio de la política y del poder. A mí me ha interesado mucho, he estado muy cerca de la política y he estado cerca de los poderosos, viéndolos, porque yo no he tenido oportunidad ni ganas tampoco de participar en política. Pero sí me interesa mucho el tema. Entonces, aquí es cómo estos personajes, que son un par de muchachos, ella muy rica y él pobre, Así es. ella muy poderosa, pero luego él empieza a tener este poder. Y entonces empezamos a hablar de los diferentes tipos de poder que hay, ¿sí? Él, porque es muy guapo y porque todas las mujeres quieren estar con él y porque tiene un poder sobre las mujeres. Ella porque es muy guapa, pero es hija de un poderoso. Y otro que luego se convierte en gobernador, eran un grupo de muchachos que se hacían llamar La Bola, y eran de diferentes clases sociales, básicamente de un nivel bajo, ¿no? Pero aquí lo que se plantea es un poco de lo que estaban hablando ustedes, de este destino que va llevando a cada uno por sus diferentes rumbos, porque son muchachos y son muy amigos y todo, pero cuando creces cambias como persona. Así es. Es un poco como el matrimonio, ¿no? Tú te casas con una persona y estás ahí y luego de repente descubres que son dos. ¿Por qué? Porque tuvieron un crecimiento dispar o porque se hicieron diferentes o por lo que sea. Y aquí lo que hace es que se meten al asunto del poder y de la política y entonces la política lo revuelca todo, lo transporta todo. Hay un secuestro, hay unas ansias de poder inmensas, hay la necesidad de amarse de los que se quieren, y vamos llevando pues Pero entonces luego a los personajes. el poder resulta que a veces está por encima, ¿no? De lo fundamental del amor de los personajes, ¿no? Cuando los poderosos hacen mira, decía Felipe González en una entrevista recientemente que leí, que el 80% de las cuestiones de gobierno y de poder son ocultas y no pueden salir al aire libre, el 80%. 80%, Sí. así es. Dice, excepto en el Vaticano, que son 100% ocultas. Ok. Él dice. Entonces, cuando estas cosas, aquí hay muchas cosas que damos por hechas y que quisiéramos saber porque, por ejemplo, los poderosos no te dicen nada más que cuando te lo quieren decir, ¿sí? Es decir, los negocios que hicieron por abajo, como un empresario paga su dinero a una campaña esperando ¿qué? Claro. No son almas de la caridad, ¿no? Por supuesto. Y cuando un diputado es diputado y alguien lo hace diputado, le debe una cierta lealtad y todo eso. Todos estos compromisos, todas estas ambiciones, Entramados. todo este sexo, porque hay sexo. La novela es cachondona, Sí. sin llegar a ser, ¿cómo se llama? Vulgar. Espero que no, ni pornográfica, sino hablamos aquí un poco de este poder y este abuso de poder,
porque cuando tienes tanto poder, crees que todo lo puedes hacer. Cuando estás encumbrado como un gobernador que tiene un poder enorme, o cuando estás encumbrado con un hombre que tiene $1,000 millones, o cuando Con empresarios, ¿no? empresarios, o cuando estás, digo, no digas el gobernador, el presidente, el poder es exceso. Siempre el poder es exceso. Y en este entramado que nos muestras a través de los personajes, que bueno, se van perfilando poco a poco, ¿no? Cómo es que ellos van trazando su destino, ¿no? Sí. De un origen muy humilde y cómo van trabajando y estos atributos que podríamos calificar como afortunados, como el físico, ¿no? Agradable de Daniel. De Daniel, del protagonista, es que le va brindando y le va abriendo puertas, ¿no? Y es como se va adentrando en este mundo de poder y que termina es. por cachetearlo, ¿no? Así es. Y por casi perder al amor de su vida, ¿no? Sí, es un poco, ahorita que los oía hablar sobre el destino, hay dos acepciones sobre el destino que a mí me gustan mucho. Una de Shakespeare, que es que a los personajes les pasa lo que les pasa por lo que son, ¿no? Tú eres Así rey, es. te va a pasar lo que tiene que pasar porque eres rey. Tú eres soldado porque eres soldado, ¿no? Es así como yo veo en Destino Shakespeare. manifiesto, ¿no? Como el destino manifiesto por ser lo que eres, Exacto. ¿no? No por lo que te comportas o por... Ya eres rey, pues te va a pasar lo que tiene que pasarle a un rey, ¿no? Y en el caso de Maquiavelo, Maquiavelo decía que el 50% y el 50% de la virtud y de la fortuna, la virtud entendida como lo que eres, tus virtudes, tus cosas, y la fortuna como la suerte, lo que te encuentras. Yo me encuentro Lo que se te con los topa, muchachos, o me encuentro contigo y de repente me cambia la vida porque tú me invitas a hacer un negocio o porque no sé, por cualquier cosa. Y aquí es un poco así, es decir, hay como un destino, perdón, un destino de quienes son poderosos y actúan antes que nada con el cerebro de acuerdo a ese poder que A les esa han dado, posición. a conservarlo y a conseguir más. Y en eso te puedes atropellar y puedes aplastar al que sea, ¿sí? Incluso el amor, incluso la dignidad, incluso a tus propios seres queridos, Así es. ¿no? Entonces, de eso se trata esto. Además, está muy padre porque, bueno, a mí me gusta mucho la idea de que se hizo en Guadalajara y Claro. salen bars gays, restaurantes que conocemos, muchos lugares y muchas cosas que son de aquí y que son de nosotros y que en todo lugar, en todos estos lugares nos reconocemos pues como aquí. No toda la novela se situó en Guadalajara, No. tiene otras partes, pero básicamente sí. Y es muy interesante esta manera pues en la que en una novela se puede estar narrando la historia del poder, pero no desde la manera, como tú decías anteriormente, pública, ¿no? No desde la manera de las cabezas, digamos, que dirigen, sino desde la gente que está relacionada con todas estas cabezas, ¿no? Digamos, los entramados más ocultos, digamos, los lugares más cotidianos, en donde también se fragua realmente mucho de la historia. Mira, una de las cosas que no quise hacer es un panfleto. Claro. Entonces, no sé si lo logré o no, pero yo no quiero hacer un panfleto donde los buenos son buenos y los malos malos, ¿no? Es decir, el político tiene esas necesidades que tenemos todos los seres humanos, esta condición humana, pero también la tiene el pobre. Y entonces podrá ser muy malo el malo, pero algo tendrá de bueno, o alguna acción tendrá por ahí, o cuando menos si no la tiene, habrá una razón para que lo sea, ¿no? Lo que vemos en las telenovelas es que el malo es malo y el otro es buenísimo y sufre y sufre y sufre, ¿no? Claro. Y nunca te dicen por qué sufre, ¿no? Y luego reconoces eso. Una de las cosas que quise era ese no panfleto y vamos a hacer los personajes un poquito de carne y hueso. Tiene muchas malas palabras. Y tiene No hay algunas malas otras... palabras, querido Ismael. Sí, cómo no. Hay malas intenciones. No, quién sabe si hay. Mala palabra, mira, puede ser diputado, puede ser Todo depende de un sondeo. De un sondeo. No, De la encuesta en turno. sí, entiendo eso, pero no, el asunto es que estos personajes son de carne y hueso. El matón habla como matón, ¿sí? El intelectual como intelectual y el rico como rico.
y vemos cómo vive el rico, que tiene sus aviones y que se sube y que lo suben los escoltas y que come lo que come y que en una comida común y corriente con sus amigos se gasta 20, 30 mil pesos y no sabe qué significa eso para una familia que no tiene nada. Claro. Porque no lo tiene que saber. Claro, y es muy interesante pues que para decir lo que dices precisamente en esta novela, precisamente tuviste que haberlo vivido y que haberlo rozado a través de determinados personajes, ¿no? Porque bien se dice que la novela es el espejo de la vida, ¿no? Pero precisamente para poder llegar a escribir sobre ese espejo de la vida, pues hay que ver quiénes se reflejan en él, ¿verdad? Así es. Claro. Y creo que este es un buen espejo del México contemporáneo. Es casi una crónica de México contemporáneo. Exacto. ¿Y por qué el anzuelo, Ismael? ¿El nombre? Sí. Pues mira, no te quisiera decirlo porque ahí está. Bueno. Ahí viene. Es Ok. decir, es una anécdota que le pasa a un gobernador mientras está en un yate. Va. Ahí que le dejamos. Que tiene que ver con algunas cosas de esas. ¿Dónde encontramos el anzuelo? Bueno, como dicen las películas de estreno, solo en cines. No está en las librerías, está solamente en Amazon, en amazon.com.mx. No lo pidan en .com porque se los van a vender en dólares. Ok. En amazon.com. Amazon.com.mx, ahí encontramos El Anzuelo, tu primer novela. Mi primera novela. ¿Y qué sí. sigue? Pues estoy escribiendo otra y tengo apuntes ahí sueltos. Las cosas siempre las traes en la cabeza. Yo tomo muchas notas, muchas. Muchas no sirven, algunas sí sirven, pero estoy escribiendo una segunda novela. Muy bien, pues estaremos muy contentos de que vengas a hablar de esa segunda novela en Muy su bien. momento. Y esperemos que nuestros amigos, pues, pesquen el anzuelo Sí, en métanse Amazon ahí. y nos den su punto de vista y en retroalimentación a través de las redes sociales. Ahí está Ismael Osa en Sí, Face. les vamos a dejar un libro para la semana que entra, pues si lo quieren regalar y Muy que se bien, apunten pues ahí. nuestros amigos seguramente van a querer tenerlo. Ok, Ismael, muchas gracias por No, gracias a venir, ustedes. Esta por mesa está muy visitarnos. padre, me gusta. Cuando quieras, estás Bueno. invitadísimo a opinar. Muchas gracias. Y a participar. Vamos a ir un corte, seguimos al pie de la letra. Ya regresamos al pie de la letra. ¿Quién escribió la Divina Comedia? A ver, participó activamente en las luchas políticas de su tiempo, por lo que fue desterrado de su ciudad natal. Fue activo defensor de la unidad italiana. Escribió varios tratados en latín sobre literatura, política y filosofía. ¿Quién escribió la Divina Comedia? Lo puede responder por inbox en nuestra fanpage o al 3030-5307. Y vámonos con nuestra autora de lujo, con D de Dickinson, Emily Dickinson, que nació en Massachusetts en 1830 y también murió ahí en 1886. Fue una poeta estadounidense cuya poesía apasionada ha colocado a su autora en el reducido panteón de poetas fundacionales estadounidenses que hoy comparte con Edgar Allan Poe, Ralph Waldo Emerson y Walt Whitman. Aunque provenía de una familia de prestigio y con fuertes lazos con su comunidad, Dickinson vivió gran parte de su vida recluida en su casa. Tras estudiar durante 7 años en la Amherst Academy, asistió brevemente al seminario femenino de Mount Holyoke antes de regresar a la casa familiar en Amherst. Considerada una excéntrica por sus vecinos y también por toda la comunidad de su tiempo y posterior a su tiempo, ella tenía predilección por vestir siempre de blanco y era conocida por negarse a saludar a los invitados que llegaban a su casa, y en sus últimos años de vida ni siquiera quería salir de su recámara. Dickinson nunca se casó, la mayoría de sus amistades que tenía dependían completamente de la correspondencia que establecía con ellos. Y bueno, aunque Dickinson era en la intimidad de su hogar una prolífica poetisa, durante su vida no se llegó a publicar ni una docena de sus casi 1800 poemas. El trabajo publicado durante su vida fue alterado significativamente por los editores para adaptarlo a las reglas y convenciones poéticas de la época. Sin embargo, los poemas de Dickinson son únicos en comparación con los de sus contemporáneos. Contienen líneas cortas, por lo general carecen de título,
contienen rimas consonantes imperfectas y una puntuación poco convencional. Ella, bueno, muchos de sus poemas de Dickinson se centran en los temas de la muerte o de la inmortalidad y que son pues temas recurrentes en las cartas que enviaba a sus amigos. Ella tenía una personalidad, me la imagino pues, magnética, de una genialidad muy, pues, muy callada, ¿no? De hecho, su hermana Lavinia, Vini, que le decía, fue la que la admiró todo el tiempo, ¿no? Toda la vida la admiró. Y fue hasta que ella murió, Emily Dickinson murió, que la hermana se atrevió a publicar, bueno, a través de otros amigos que eran editores, los poemas de Emily. Sí, precisamente 5 años después de su muerte, Patti, es en 1890 y por sus conocidos como Thomas Windward y Mabel Loomis, que tuvieron que alterar sus propios poemas para que pudieran ser presentados al público, ¿no? Una métrica adecuada y es que estamos etcétera. hablando de 1800. Es que la verdad sí que... O sea, era una época complicada ya de por sí, ¿no? Para las mujeres. Y luego con poesía experimental. Con poesía experimental que rompía con todas las formas establecidas hasta ese momento en la poesía y que ella, con un verso libre, ¿no? Empieza a... ya en poemas a innovar, en la poética. Y mira que se vuelve una poeta icónica, ¿no? Así es. De forma universal en lo que es Estados Unidos. En realidad, Emily Dickinson pues marcó una pauta de lo que sería o lo que vendría a ser la poesía moderna. Y fíjate que ahí hay una historia de su cuñada, ¿cómo se llamaba? La esposa de su hermano, con la que estableció una relación muy cercana. Creo que fue a la segunda persona después de su hermana la que en vida le enseñó su trabajo poético. Y pues creo que hay un intercambio de correspondencia entre ellas que raya en la relación amorosa, ¿no? Susan Huntington Gilbert es la que es su cuñada, que precisamente vivía en la casa continua en la que vivía Emily Dickinson y se convirtió pues en su amiga y en su confidente, totalmente alguien pues que se acercó mucho a sus sentimientos y a sus emociones. Así es. Y comentábamos fuera del aire de esta personalidad de Emily casi rayando en el autismo, ¿no? Muy metida en sí misma, siempre plasmando su idea sobre el mundo a través de la poesía. Y ya lo decía Víctor, que le parecía ¿cómo decías, Víctor? Una persona un poco misántropa. Misántropa, ¿no? Y precisamente pues esa condición tal vez de reclusión, ¿verdad? Esa condición melancólica que la volvía un tanto pues apartada, pues precisamente ese destino de poeta, Víctor, ¿verdad? Le tocaba. No, hay que romper con ese destino de poeta. Sí, la verdad, sí. Pero finalmente ella muere, le viene una depresión terrible a raíz de la muerte de su sobrino, precisamente. El último hijo de Susan. Exactamente, muere y ella se sumerge en una depresión que la lleva a la muerte, ¿no? El 15 de mayo de 1886 muere Emily Dickinson con toda su obra inédita. ¿A 5 años después? Hasta 5 años después de que ella murió es que se publica poemas de Emily Dickinson. Y editada. Así es, y editada, no podían publicarlo tal cual. Dice Emily Dickinson, de las almas creadas supe escoger la mía, cuando parta el espíritu y se apague la vida, y sean hoy y ayer como fuego y ceniza, y acabe de la carne la tragedia mezquina, y hacia la altura vuelvan todos la frente viva, y se rasgue la bruma, yo diré, ved la chispa y el luminoso átomo que preferí a la arcilla. Y este poema, cuando cuento las semillas sembradas allá abajo, para florecer así, lado a lado, cuando examino a la gente que tan bajo yace para llegar tan alto, cuando creo que el jardín que no verán los mortales siga el azar sus capullos y sortea esta abeja, puedo prescindir del verano sin queja.
Fíjate cómo aborda los temas. Digo, los temas de la poesía son los temas de la poesía, pero Emily Dickinson en su época, sin recurrir a las sílabas rimadas, ¿no? Ajá, el metro. Y sí con una mirada muy, muy introspectiva, puesta en los pequeños detalles, ¿no? Así es. Les recomendamos que busquen poemas de Emily Dickinson, esta extraordinaria poeta estadounidense de los 1800. Y hay más. Sí, hay mucho trabajo de ella. Como les contamos, lástima que ella no vio un solo poema publicado, Pero pero vio nos hechos. lo dejó a nosotros Eso sí. y aquí estamos para contárselos. Bueno, ¿ya sabe quién escribió la Divina Comedia? Ustedes ya saben. A su pluma se le debe el tratado en latín de Monarchia, publicado en 1310, que constituye una exposición detallada de sus ideas políticas. ¿Quién escribió la Divina Comedia? Afortunadamente todos los que han participado saben la respuesta y pues tienen un regalo de Literalia que pueden recoger aquí en recepción. Y- Por cierto, no han llegado los libros, pero ya van a llegar mañana, así que los que llevaron libro la semana pasada y hoy pueden recogerlos a partir de mañana, a partir de las 12 del día ya estarán por acá los libros. Y en segundo lugar del editorial de la semana pasada quedó Desgracia. ¿Qué es la desgracia? Pues la desgracia puede ser de pronto algo muy cercano al destino y a la tragedia. No es Eso, sin cierto. duda. Bueno, Bueno, en la ¿Por tragedia qué? sí, ¿no? O sea, hay destinos que son muy luminosos. Bueno, es cierto. ¿No? La desgracia creo que Es- es harina de otro costal. Bueno, no sería un destino griego si no fuera desgraciado, pero ya Shakespeareano. también exactamente clásico. Bueno, la desgracia es esta serie de acontecimientos desafortunados en los que creo que todos hemos estado sumergidos, voluntaria o involuntariamente, que se van concatenando para pues hacernos Llorar. sufrir, llorar y sentir dolor, ¿no? Sin duda a Emily Dickinson le pasó esa desgracia que la llevó pues a la muerte, a la depresión, ¿no? Una desgracia a partir de la muerte de un ser querido, ¿no? Así es. Y esa es la desgracia. Que y lleva a otras desgracias. que lleva a otras desgracias. Nos hace unos desgraciados. Fíjate que es cierto, ¿eh? Sí. Digo, una desgracia es a veces... Es no tener la gracia. La gracia la da Dios, la gracia es divina. La desgracia es cuando Dios te quita la gracia, Cuando ¿no? Entonces es un desgraciado. retira su mano Exacto, de tu vida. Así mero. Muy bien. Tenemos citas de Darwin, ahora que andamos muy filosóficos. Así es. No es el más fuerte de las especies el que sobrevive, tampoco es el más inteligente el que sobrevive, es aquel que es más adaptable al cambio. Que eso no es muy filosófico, es muy pragmático. Y es muy real. Así es. En algún periodo en el futuro, no muy distante, si es medido en siglos, las razas civilizadas de humanos casi seguramente exterminarán y reemplazarán a las razas salvajes a lo largo de todo el mundo. Y no ha sucedido. Exactamente. ¿Quién va a como lo reemplazar a esta raza salvaje? A ver, pone. Pues, me pregunto. pues dicen que las cucarachas van a ser los únicos que van a vivir de Que aquí nos se van a acaben salvar. todas las razas. Ok. ¿Y? Y la humanidad tiende a incrementarse a una tasa más grande que sus medios de subsistencia. Así es. Ese es Darwin. O sea que como humanidad somos unos desgraciados. Así es. Tenemos Y un esperemos destino que no sea trágico. ese nuestro destino. Pues podemos poder cambiarlo Tenemos el libre como raza albedrío. humana. Muchachos, ¿quién escribió la Divina Comedia? Dante Alighieri. Los que respondieron correctamente, ya saben, pueden venir por su libro con una identificación aquí a Francisco Rojas González, 155, esquina con Avenida México, en horario de oficina a partir de mañana después de las 12. También los que votaron se llevan su libro, ahí los vamos a anotar en la recepción para que se lleven su regalo. Y ganó Eternidad. Y en segundo lugar, Epicúreo. Así que usted decidió el editorial de la próxima semana. Ya nos vamos, Víctor Clavellina. Muchas Te gracias. salvaste.
Gracias, Galileo Contreras. Hasta la próxima. Gracias, Ismael, por estar esta tarde con nosotros. Estás cordialmente invitado a acompañarnos otro programa. Yo soy Patricia Velasco y le quiero pedir el favor de cada semana, de aquí a que nos volvamos a ver, por favor, lea un buen libro. Ahora la palabra continúa hasta el siguiente puerto. Toma tu brújula y espéranos la próxima semana. Al pie de la letra.